Y la revista Femiñetas tenemos a Flor Col, la directora, y a una ilustradora que es Belina, que participa en la publicación. Estáis invitados a lanzar cualquier pregunta en cualquier momento y si os animáis al final supongo que haréis como una especie de actividad o algún juego. Y nada, bienvenidos y os dejo con ellas. Muchas gracias a toda la gente de Locomics. ¡Eso! ¡Aplausos para Locomics! Gracias a toda la gente de acá de Ignacio Iglesias, a esta biblioteca que además, por quienes nos vamos enterando porque hace quizás pocos años que vivimos en Barcelona, es una biblioteca que está especializada en el cómic, así que celebramos también esa doble iniciativa y estos espacios de intercambio de ideas, de encuentro, porque, bueno, nosotros estamos en lugares encerrados a veces escribiendo, dibujando, diseñando, pero bueno, lo interesante es después vernos las caras, compartir cada uno de nosotros los procesos creativos, las formas de contar, porque bueno, eso fue un poco lo que nos llevó a nosotras a armar un periódico feminista en viñetas. Femiñetas fue un poco por una crisis personal sobre el periodismo, en mi caso, que fue un poco la búsqueda que venía haciendo sobre las narrativas, sobre encontrar distintas narrativas que no tenían que ser nuevas, porque estaba la palabra, estaba, digamos, la idea de seguir contando desde la escritura, y por otro lado estaba todo el proceso artístico de grandes ilustradoras. Soy un amante del cómic, de la historieta, y dije en un momento, bueno, basta de quejarme, venía con una idea de un trabajo de investigación sobre el cómic y el feminismo. Había muchas, no nuevas, sí había muchas más generaciones más visibilizadas, de mujeres e identidades feminizadas, de disidencias, que venían produciendo una narrativa propia, y estos encuentros, la autoedición, la autogestión, la posibilidad también que se empezó a dar desde el mercado editorial de observar justamente lo que estaba pasando, muchos le llaman la cuarta ola, pero hay muchas producciones que se venían gestando, no solamente aquí en Barcelona, en España, y desde el otro lado del Atlántico, donde soy nativa, desde Argentina. Entonces, bueno, fue un poco indagar en esta idea, qué es lo que pasaba con justamente estas narrativas. Así que, bueno, estuve intercambiando unas 50 entrevistas con distintas generaciones de autoras, y muchas de ellas se iban encontrando en el camino con una perspectiva de género, con un mensaje que venía un poco revolucionando, digamos, el sentido, que esta fue un poco la idea de lanzar un periódico en papel, porque somos amantes no solamente de los periódicos escritos, sino que nos parecía interesante bueno, trasladar esa idea de continuidad de un periódico, pero justamente con viñetas y con la ilustración. Entonces, bueno, fuimos intentando como un juego ver qué idea le podíamos dar. Sacamos el número 1 con muy poca plata, muy poco dinero que teníamos, y no nos alcanzó para hacer rotativa, porque la rotativa, para aquellas personas que no saben, tiene un costo un poco elevado de las chapas y demás, y sacamos un par de números en una 3, y ahí fue saliendo, teníamos un trabajo con entrevistas y un poco de indagar qué era esto del porno feminista y ético, y bueno, fuimos juntando algunas historias que tenían que ver con la lucha por la despenalización del aborto en Argentina, algunas historias ligadas a lo que ha pasado con este caso, con el caso de La Manada acá. Esto fue entre julio y agosto del año 2018. Lanzamos el primer número, que incluyó también una serie de cómic sobre machirulos.
de un colega de Perú que, bueno, propuso también, bueno, ver esta pata de la masculinidad, de la deconstrucción, como se habla ahora en estos tiempos, sobre, bueno, indagar un poco, cuestionar los privilegios. Y nosotros pensamos así el feminismo también. Un feminismo que no solamente tiene la perspectiva de género, así fuimos pensando este periódico, sino también pensarnos como mujeres o disidencias, como críticas hacia el sistema capitalista, como una mirada también sobre el privilegio que muchas personas estamos aquí en Europa y no miramos las diferencias también que hay con personas que tienen vulnerados muchos más derechos. Así que, bueno, todos los aspectos ligados a la salud mental, al ingreso económico, justamente a la clase, y a todos los otros aspectos que hacen, bueno, una posibilidad de mirarse con la otra persona, que es, bueno, de las cosas más importantes que tenemos. Así que, bueno, así fue saliendo el primero y sacamos el segundo en octubre y en diciembre salió que es el número 3, donde incluimos también una historia sobre, por ejemplo, las Kelly, que de hecho la palabra, sabrán del origen, las mujeres de la limpieza, de hoteles sobre todo, resignificaron este nombre peyorativo que así las denominaban, ¿no? La que limpia. Entonces fue un poco contar la historia de todas esas mujeres que se terminaron organizando y fueron a reclamar también sus derechos, porque, como sabrán, bueno, es uno de los trabajos que están menos menor criterios y de pago tienen, entre otros espacios. Así que, bueno, se intentó contar parte de lo que venían haciendo. Incluimos también este póster que lo hizo la colega de aquí catalana, la Ola Karma. Lo incluimos también con esta idea de resignificar una fotografía icónica de los obreros de Chicago. Y bueno, contamos un poco también en ficciones, sumamos otra de las secciones arbitrarias que tiene el periódico, que en este caso, bueno, son las historias que tiene la urbanidad, la urbanización y la gentrificación, en este caso de uno de los barrios de Barcelona. Y bueno, siempre intentando contar eso, el cruce de miradas desde aquí y desde otros lados del mundo. Así que por eso incluimos esta idea de periódico transoceánico. Y ahí fuimos, bueno, interrelacionándonos con un montón de personas que muchas de ellas nos mandaban material ilustrado, muchas de ellas nos daban ideas para seguir sumando algunas historias escritas. Y conocí a Meli. Sí, nos conocimos, ahí se escucha bien, sí. Justo hace un año en una feria, así que no es casualidad que estemos ahora acá, en este momento. Para mí, el proyecto de Feminietas significa mucho pasar por el cuerpo, seguir pasando por el cuerpo, seguir narrándonos desde los haceres concretos, en lugares que nos convocan, con temáticas que nos convocan. Ahora podríamos, sí, ¿no? Ahí se escucha mejor. Podríamos estar ahora en el Arco del Triunfo, por ejemplo, acompañando a las compañeras. O sea, desde el hacer, en la calle, sobre todo en los espacios públicos. Claro, se está reproduciendo una perfo que se hizo en Chile hace una semana, fue. No sé si la vieron en las redes sociales, en relación al 25. Y se hizo una convocatoria con la consigna de ir todas vestidas de negro y a reproducirla acá, ¿no? Como este efecto multiplicador. Sí, no, ese efecto multiplicador que muchas veces, además, viene con a mí me gusta pensar la idea de lograr sentido, ¿no? Muchas veces nos quedamos cuestionando los mensajes de los medios masivos de comunicación y nos quedamos ahí en la imposibilidad de ver cómo seguimos produciendo narrativa. Exacto, sí. Y entonces es
con este modo que decíamos, no es nuevo, es viejo, tiene que ver con la palabra, con lo escrito y con la ilustración, y darle esa disputa de sentido a las narrativas que estamos queriendo contar. Sí, al final, al decir la palabra de vuelta medio, es eso. O sea, como construir de a poco una trama que sea ese medio nuevo, que puede tener muchas también repercusiones. De hecho, hay otro proyecto, Aguará, como... Sí. Aguará Editorial. Claro, como ir encontrando proyectos paralelos en el mundo, esto de estar como transoceánicas o flotando medio en el éter, como un medio que no tiene un lugar fijo. No tenemos redacción. Claro. Es virtual la redacción, pero tenemos un periódico en papel. Es como, a su vez, la gran contradicción. No, es genial. Es lo que queríamos. Sí. Bueno, y en relación a eso, hay mucho de virtual y digital y mucho de poner el cuerpo y estar produciendo. Por eso, a mí una de las cosas que más me fascinó, yo como ilustradora, diseñadora, fue pensar un periódico que es en mayor porcentaje ilustrado, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Desde dónde nos ponemos a producir? No es estar sentadas frente a la pantalla solamente tipeando, sino que sí o sí hay que pasarlo por una experiencia de la materia, de decidir con qué materiales trabajar, por qué llevar a la edición en papel, en el formato clásico del periódico. Después invitamos a que se acerquen al stand y que lo vean todo esto que estamos hablando, porque es muy de la experiencia de... No es lo mismo producir para digital, para producir para papel, no es lo mismo el formato del periódico que un formato de un libro, otro tipo de publicación, y tampoco es la misma experiencia de la lectura. Entonces, en ese sentido también hay una apuesta, ¿no? Que por más de que cueste y que los procesos de impresión cuesten más o de distribución, hay una apuesta a que sea el formato como es. ¿Querés contar un poco de eso? ¿Por qué se decidió esto? Y el tema de los nombres también, como peculiaridades que creo que lo podés contar vos mejor que... Sí. No, yo siempre digo que para mí había que rescatar el periódico de la envoltura de los huevos en un punto. En Argentina se utiliza mucho el envolver el pescado y envolver los huevos y quejarnos mucho de esos discursos que están tan lejanos a nuestras realidades, digamos. Entonces, además de ser un amante de mancharme los dedos con tintas y eso, o sea, y de recuperar ese periódico que además tiene que ver con las luchas, porque los primeros periódicos, estamos hablando de un poco más de un siglo atrás, tenían que ver con la denuncia, tenían que ver con el contar y el descubrir, con el justamente hacer una disputa del sentido que quería por lo menos ocultar el poder. Entonces, me parecía sumamente rico que volvamos a transitar esa idea de un periódico en papel, que no es el sábana, no es el que tenés que sentarte en los sillones para leerlo, sino el que lo podés abrir en el metro, podés llevártelo bajo el brazo y que tenga un costo relativamente bajo. Fue una decisión también hacerlo en rotativa y como objetivo fundamental, a nosotras nos encantaría que el periódico pueda relatarse en viñetas en su totalidad. Es costoso, es mucho laburo, pero bueno, no nos quedamos solamente soñando, sino que nos pusimos a hacer. Nosotras, las mujeres y las disidencias, por ahí nos parece sumamente bueno compartir esta experiencia de decir, sacamos los borradores y los pusimos sobre la mesa y nos pusimos a hacer, siempre con historias muy diversas entre cada una de nosotras, pero se nos crió con miedo, se nos crió con muchas dudas, con muchas inseguridades sobre nuestros proyectos. Entonces nos parece sumamente rico y como un salto cualitativo decir, vamos a hacerlo igual. No está 100% como quisiéramos, pero lo vamos a hacer igual, lo vamos a sacar igual. Queremos compartir con esto mucho más que un periódico feminista, o queremos compartir la experiencia del hacer. Nos llegamos a juntar 130 personas en los 6 números que llevamos
Y para nosotros eso es un verdadero logro del cruce de miradas también, de aprendizajes sobre algunos temas que, por ejemplo, no se conocen. Que una persona desde Colombia nos cuente su realidad sobre lo que está pasando con el medio ambiente allá y la ilustración la haga una persona que está en Granada, aquí en España, y que pueda generarse también ese cruce de miradas sobre temas que nos vinculan y que nos atraviesan, porque en un punto el objetivo de este periódico es contar un presente que es muy diverso para muchas personas y que es complejo, es sumamente complejo. Entonces, bueno, a ver cómo podemos entender un poco esas experiencias. Sí, a mí la verdad que me fascina pensar el proyecto y las posibilidades que tiene a nivel perceptivo. Cuando estaba hablando de hacer con el cuerpo, ponerse a ilustrar, ahora cuento lo del festival, pero también esto que decís de el presente, cómo interpretarlo, filtrarlo y bajarlo a un contenido, a una comunicación. ¿Y qué nos pasa cuando estamos produciendo imágenes? Hay algo que yo creo que no pasa con los textos, que hay una sensibilidad media inconsciente cuando empezamos a producir imágenes, todos los contenidos que se filtran, ¿no es cierto? Que cuando hablamos de que alguien está ilustrando y está en España un texto de Rosario, de Argentina, ahí hay un cruce súper azaroso y que pasan cosas mágicas en donde se empiezan a mezclar signos que a lo mejor no se hubiesen cruzado, pero propiamente en la ilustración se nos filtran, cuando estamos produciendo imágenes, sentidos que a lo mejor en las palabras estamos pensando la redacción y vamos muy a lo lineal o al querer comunicar, porque efectivamente son noticias. Tiene su contenido literario, pero hay una noticia ahí directa que contar. ¿Qué pasa en la imagen? Yo creo, como productora de imagen, que hay sentidos que se nos... En el texto también pasa, por supuesto, pero una sensibilidad que baja y que de repente decís, ¿por qué está eso ahí? Y cómo es leído también, ¿no? Como esa ambigüedad que se multiplica, y vamos a generar... Yo creo que esa es la potencia de poder generar nuevos sentidos, nuevas narraciones y el porqué de la ilustración, ¿no? De las viñetas. Sí, creo que además es esa... Siempre el género de historieta y el cómic fue ninguneado por el canon literario, fue no tenido en cuenta, recién ahora porque también hay bastante éxito editorial, porque se dieron cuenta las editoriales que hay gente maravillosa desde hace mucho tiempo. Y no solamente, digamos, varones que vienen produciendo, sino que hay muchas mujeres que vienen construyendo una narrativa desde hace mucho tiempo y que tienen una mayor visibilidad. Quizás somos bastante críticas de las redes sociales en algunos momentos, pero bueno, ha ayudado a que muchísimas personas que estaban por ahí muy invisibilizados todas sus producciones hayan comenzado a poder visibilizar. De hecho, yo siendo muy crítica con las redes sociales, fui contactando a todas las ilustradoras, no solamente de Sudamérica, sino de acá de España, incluso algunas en Berlín, algunas en Francia. Todas fui contactando por las redes sociales y después de cruzármelas también en muchos festivales. Y bueno, eso fue una posibilidad enorme que se sumen, sobre todo, y que acepten este desafío de hacer un periódico transoceánico de este modo y donde ponemos los nombres propios en minúscula, que es como una decisión también editorial, porque creemos... Absolutamente todos. Todos los nombres propios, recuperando esta idea que decía una feminista norteamericana que se llama Bell Hooks, que hablaba de la importancia de la horizontalidad dentro de los colectivos, donde no debía haber jerarquías, donde debía haber justamente un ponerse en los zapatos de la otra persona, un poder intercambiar miradas y que ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos para contar. Y eso es un poco también lo que resume nuestro periódico. No sé si querés contar alguna experiencia de producción o... Sí, quizás está bueno reflexionar sobre cómo el propio periódico va mutando y que en el último número hay de repente 2 suplementos, ¿no?
cómo quizás para el año que viene los contenidos de repente se nos van de las manos del formato propio del periódico y en este sentido, cuando empezó la primavera, fuimos convocadas para cubrir determinados festivales como el Primavera Sound, el Vida, que es en Vilanova y la Geltrú, y ¿cuál más? El Sonar. Y fue una experiencia en donde tuvimos que, por un lado, modificar desde dónde estábamos produciendo, porque era una cobertura, era producir un contenido informativo como clásico, pero de alguna forma teníamos el desafío de, bueno, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo hacemos ahí un juego para generar nuevos sentidos sobre el tema? Y específicamente el Primavera Sound, este fue el primer año, ¿no es cierto? El tema del cupo. Claro, fue la primera vez que tuvo un escenario con cupo de 50% femenino y 50% masculino. Entonces era interesante también ir, bueno, viendo ese proceso, si era parte de algo realmente transformador a nivel político, digo político como arte de la transformación, como dar espacio a un montón de artistas que quizás no habían tenido ni siquiera la posibilidad y sí mucho talento, pero no el espacio. Así que, bueno, sobre todo eso, ir a poder contar eso. Claro, y de la seguidilla de festivales que fuimos a cubrir fue el primero, entonces fue como una buena, si el propio festival se decía que cumplía con esto del cupo, era un buen parámetro para seguir yendo a ver escenarios y discusiones sobre la música con esta visión, ¿no? Entonces salió este suplemento que es de 4 páginas, que después las invito a que abran y vean bien. Fuimos a cubrirlo 2 periodistas, 2 ilustradoras, y bueno, el resultado fue, de alguna forma, como que cristaliza un poco la forma en que vamos a ver determinada práctica social, en este caso un festival, y cómo pudimos hacer como una especie de filtro y hacerlo evidente. Correr de un escenario a otro para sobrevivir. Fue una muy buena experiencia. El resultado, por ejemplo, la cubierta son las figuras femeninas rescatadas, que rescatamos, digamos, de cada uno de los festivales, y cómo, de alguna forma, que ahora esto sea un suplemento y que esté en papel, queda visibilizado eso, que a lo mejor sí en los carteles de cada festival están los nombres, pero bueno, se genera, creemos, o sea, vamos a seguir apostando a esto, a que se genera, una vez que está el cuerpo, que está la materia en un periódico, ahí una recuperación de cómo fue ese festival, qué pasó, qué voces había, ¿no? Así que bueno, fuimos contando algunas cosas que las invitamos a que lean. Y bueno, un poco ver cómo viene este presente también, porque es un presente muy complejo, no solamente a nivel político, venimos como muy atravesadas como latinoamericanas en nuestro caso, también, bueno, en este lugar donde elegimos vivir en este momento, así que bueno, muy atentas a todo lo que va sucediendo, porque siempre, digamos, y lo dijo Amelia hace un ratito, volviendo a pensar en el espacio público y de cómo ocupamos el espacio público y de cómo podemos disputar sentido y construir narrativa desde el espacio público, siendo un espacio que a nosotras como mujeres, como disidencias, se nos fue, digamos, a modo de poner el cuerpo y de pechear un poco, bueno, se nos fue dando un poco más de lugar. Así que, bueno, es un momento trascendental, creemos, y por cierto, insisto, muy complejo, que, bueno, a nosotras también nos da la idea de poder seguir en este formato y también sumar un formato digital en paralelo, porque creemos que también es interesante que puedan coexistir. Así que, bueno, estamos armando la página web para seguir metiendo contenido, porque tenemos contenido por todo. No se lo queremos regalar a Instagram, la verdad. O sea, no sé, hoy una amiga me decía, ¿pero en serio vos estás poniendo? Le digo, no, tengo acá una aplicación de la regla, me viene bárbaro porque me acuerdo. ¿En serio que le estás regalando los datos de tu regla a San Juan Internet? Juan Carlos Internet, como decía un amigo. Y decís,
Claro, no, porque, o sea, ¿por qué todos los días estamos produciendo contenidos para alguien que decide borrarte todos los contenidos en un pim pam? Así que, bueno, estamos ahí armando ahí remándola, porque está buenísimo decidir sobre lo que querés generar como un medio de comunicación alternativo como somos, pero a su vez, bueno, cuesta un huevo. ¿Quieren aprovechar y preguntarnos algo, alguna intriga del proceso, algo, alguna política? Sí. ¿Quieres el micrófono? No, yo voy a ser mejor. ¿Dónde se puede comprar vuestro periódico? Bien, ¿Cuánto cuesta? El periódico está en súper oferta porque no, hay muchos números que trajimos anteriores. El último número está a 4 euros y es el número 6. Se puede comprar en muchas librerías de Barcelona, desde Altair, ahí en la Gran Vía, pasando por Fat Bottom, pasando por la librería de las mujeres, Prolag, también en La Raposa, en espacios feministas, en La Caníbal, ahí también en el Poble Sec, que está en La Carbonera. Sí. La Raposa, dijimos. Prole, Prolag. Prole, que es nueva, está por ahí por calle Urgell al 100. Y en todas las ferias Y en todas las ferias que andamos dando vuelta, ahora próximamente en el Tenderete, en Valencia, vamos a ir, porque hoy nos avisaron que vamos a ir para allá. Y nada, y también tenemos eso, como por ahora las redes, y próximamente vas a poder comprar y bajar también. Si no querés comprarla en papel, podés bajarla con una mínima suscripción. Podés bajarla completa también en digital. ¿Podemos decir que es el desafío 2020? El desafío 2020 también, que lo tengas en el móvil. Voy a repetir la pregunta para que quede en el audio. ¿Cómo es el proceso entre texto e imagen? ¿Cómo se va decidiendo cada nota o las secciones del periódico? ¿Sería? Sí. Bien. ¿Te puedo grabar? Sí, claro, me parece que lo podías responder mejor vos, porque sos la editora, pero sí está claro que cada número tiene una temática que atraviesa. Dentro de esa temática hay distintas secciones. Entonces, una vez que se piensa en la temática general, que muchas veces sucede porque hay una coyuntura puntual que nos obliga a hablar del tema, como el último número que tiene que ver con la ecología, el ecofeminismo, podemos decirlo así. Si hay una temática general, se buscan ciertos contenidos que a veces hay texto primero o a veces hay imagen primero. También sucede lo contrario, que llegan muchos materiales para publicarse, colaboraciones espontáneas, y ahí se ve qué hace falta. Entonces es muy de ir como haciendo una trama que es súper interesante, porque no hay como una estructura de hay que buscar esto, esto y esto, sino que es mucho más acuoso el proceso. Y bueno, hay una búsqueda todavía de cómo interrelacionar cuando un texto es muy que no queremos sacarle nada al texto y que tiene que quedar así, y el desafío de convertir eso en ilustrado, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, teníamos un guión con una entrevista muy jugosa a una historiadora feminista argentina en este caso, y queríamos transformarla en una biografía. Y bueno, fue un proceso súper rico que terminó, de hecho, con la propia autora y la ilustradora, bueno, compartiendo una charla y una mención de honor, y se llevó un cuadro con Dora Barrancos, que es una historiadora y una investigadora de Argentina, que, bueno, era condensar toda esa información y bueno, fue un laburo súper colectivo entre la guionista y la ilustradora y bueno, formando un poco esa sustancia que hablaba Meli de bueno, resumir y hacer condensar una idea que queríamos llevar además o sea, empezar también. Esto fue el inicio de una sección que va a ser biografías en viñetas,
Así que, bueno, ya tenemos pensadas varias más. Después también tenemos muchos amigues en distintos lugares del mundo, desde mujeres que producen ginebra y destilan ginebra, hasta amigos que investigan la historia de las personas trans y analizan, bueno, toda la historieta que se ha hecho en los últimos 20 años. Entonces, bueno, también esos espacios tratamos de contarlos de esas maneras que se empiezan a vislumbrar, y en el caso, bueno, de contar cómo una mujer en Argentina está destilando ginebra, fue también un viaje súper interesante, con una entrevista que era de 4 horas con la productora, llevar eso a papel, hacer una transcripción de las ideas más interesantes de la nota, y yo trasladárselas a una ilustradora que tenía el interés también de llevar eso a viñetas. Porque además era una historia súper rica, porque había historias desde trabajo sexual, de Rita la Salvaje, que es una trabajadora sexual de los años 30 y 40 de Rosario, la ciudad donde nací, que es una ciudad portuaria, que es una ciudad que se le dijo la Chicago Argentina en muchas oportunidades. Ahora es la ciudad donde nació Messi, pero bueno, tiene una historia bastante particular atrás. Y así que bueno, este es el resultado del Jean la Salvaje, que tiene también toda una historia ligada a esa Rosario que contábamos recién, y también una historia bastante arraigada a lo que es el litoral argentino, a lo que es las islas del Paraná. Y bueno, tiene también toda un ensamble con la naturaleza, porque el Jean la Salvaje huele al litoral, tiene hierbas que pertenecen a ese ecosistema, así que bueno, hay un ensamble maravilloso, y además de rescatar las historias de las primeras destiladoras del Reino Unido, que pese a todos los embates que tenían de muchas personas, pudieron destilar sus ginebras y hacer los primeros gin, primero para una cuestión de la salud, de mejorar las cuestiones ligadas a la salud, y después, bueno, de generar una bebida exquisita, por cierto. Además hay mucho de eso, de rescatar ese conocimiento de las plantas, de la naturaleza, digamos, que fue, como sabemos todos, bastante perseguido en todo lo que fue la Edad Media y la Inquisición, ¿no? Y que vuelve, de algún modo, hoy, estas brujis. Así que, bueno, hay mucho, tenemos muchas ganas de contar esas historias. Que no son casuales, que se transformen en cantos en las mani, que se transformen en performance, que en el número 2 trabajamos, obviamente, uno de los temas fundamentales, que acá en España ya casi que no se discute, pero sí, porque aparecen las derechas y aparece de nuevo esta idea de que el aborto no sea legal, aparecen los discursos y aparecen los personajes en los medios de comunicación, ¿no? Y en Argentina estuvo a punto de salir la ley el año pasado, y bueno, contamos un poco lo que fue sucediendo a nivel de nuestros representantes políticos y demás, pero fue muy interesante lo que pasó en los cuerpos, lo que decía Meli, de lo que fue sucediendo y cómo contarlo, cómo contar que se nos ponían los pelos de gallina cuando veíamos a las criadas. Las criadas son estas mujeres que están personificadas en esta serie de Handmaid's Tale, El cuento de la criada, que justamente es una novela que escribió la Margaret Atwood, nunca me sale, en los años 80, y que hoy es tan actual, que tiene relación con lo que pasa con los cuerpos de las mujeres y lo que pasa justamente con justamente los embarazos no deseados y con las violaciones, básicamente, que es lo que sucede
en esta historia que ya no podría decir futurista. Distópica sí, pero no sé si futurista, porque está bastante ligada al presente. Lo que está sucediendo en muchos lugares con los vientres de alquiler, con mujeres esclavizadas, con esta idea de no poder decidir libremente qué hacer con los cuerpos y con una idea que creemos sin lugar a dudas, que es la maternidad será deseada o no será. Y nada, ayer volví a ver estas criadas en otros lugares y fue contándose un poquito también desde esos otros espacios, pero siempre con una mirada sobre la calle, sobre los espacios públicos viendo cuál es nuestra narrativa del presente, que va modificándose y se va nutriendo de todo lo complejo. Quiero contar una anécdota, de repente me acordé. Es cortita. Cuando conocí a Flor, yo acababa de llegar, eran 2 meses que estaba en Barcelona y venía con muchas ganas de estar acá, pero muchas ganas de seguir en Buenos Aires, de donde soy. Y sí, nos pasa, ¿no? Y venía muy pintado el cuerpo, porque todavía como que lo tenía marcado por la frase el presente feminista. Presente es feminista, el presente es feminista. Y me acuerdo que llegué y estaba la campaña, que ahora, la campaña, digamos, publicitaria del ayuntamiento, que es el presente feminista. El año pasado era el futuro no es machista. Y yo venía con la frase el presente feminista y me chocó de una forma espantosa. Fue como un dolor de decir cómo se invirtieron semánticamente para no usar presente, futuro, para no usar feminista, machista. Y la frase quedó bien, pero no es la frase. Y después nos conocimos y lo único, o sea, la forma de expresar como esa incomodidad, porque era una incomodidad, no era algo políticamente tan incorrecto lo que estaban diciendo, pero era una incomodidad de, me siento que estoy volviendo para atrás leyendo estos carteles con esta campaña, algo raro. Y terminó saliendo una serie de viñetas, que yo nunca había hecho viñetas, venía haciendo ilustraciones para cuentos infantiles, y de repente salieron unas viñetas que la publicamos en el número 4, porque ahí fue cuando nos conocimos, que se llama Las Banderas, y en donde reflexiono sobre este cartel de El futuro no es machista, y lo que se me generó a mí por adentro. Y se llama Las Banderas porque yo iba siempre con el pañuelo verde de la campaña de la interrupción legal del embarazo, digamos, y veía las banderas del independentismo acá en Cataluña, que para mí era la primera vez que las veía, y de alguna forma hice un paralelo medio raro, pero que para mí terminó significando los símbolos, ¿no? La importancia de los símbolos para cada cuerpo e identidad. Y ahora que la campaña del presente es feminista, cómo cambió de un año para el otro, no sé, digo como que en algún punto lo celebro y en algún punto digo, wow, qué impacto que tienen las palabras o cómo lo decimos y qué decimos. Como que vuelvo a reflexionar sobre eso. Nada, les quería, porque no sé si vieron que ahora la campaña es el presente feminista. Así que, no sé, lo vi y me alegré y pensé sobre todo esto de vuelta y dije, ya pasó un año, sigo acá, no volví a Argentina. Porque, no, Meli hace 6 meses que está diciendo, no, ya se vuelve, ya se vuelve. No está pasando, pero bueno, era esa reflexión. No se vuelve nada. Bueno, ¿otra? Sí. ¿Tenéis algún tipo de libro de estudio para el tema de la inclusividad en el lenguaje? O cómo, porque he visto como que como varias cosas en un momento utilizas la X, la una E. ¿Cómo es vuestra aproximación? Perfecto, está buena la pregunta. Siempre que yo trabajo los editoriales y demás, siempre prefiero utilizar palabras inclusivas, más que la X. Yo soy una persona que también es de radio, entonces me gusta que la palabra después sea lo más legible y lo más cercana a mi naturaleza como narradora. Entonces prefiero usar, no sé, a veces es muy fácil y de hecho hay un trabajo interesante desde el ayuntamiento sobre el lenguaje inclusivo y está muy bueno porque a veces no es que hay que inventar una A o una E o una X. A veces son palabras las que podemos modificar siendo
haciendo un lenguaje inclusivo, sobre todo con esta idea de que aquello que no nombramos no existe. Y por lo tanto, el lenguaje es sumamente importante a la hora de contarnos, ¿no? Y particularmente yo lo dejo a criterio en los textos, sobre todo o en ficción, en ensayo, en las mismas viñetas, lo dejo a elección de cada autora, cuál es si es la E, si es la X o cómo, pero sí tiene lenguaje inclusivo todo el periódico, desde el 1 al 6, eso sí es una decisión editorial, así como el tema de las minúsculas y los nombres propios. Sí. Eso. Bueno, muchas gracias, ¿no? Sí, no sé si hay alguna pregunta más. Gracias por la escucha. Y nada, y pasen por el stand, estamos ahí en el costadito. Justo ahí en el pasillo. Y nada. Y gracias, llévense pegatinas y caramelos. Y gracias de nuevo a Lo Comic y a este tipo de encuentros y festivales que, bueno, que hacen eso, que nos arrimemos un poquito más, que nos juntemos. Así que muchas gracias. Para más información visita ocomixfest.com.